Si existe un hombre lleno de misterios en la historia de América Latina, ese es Simón Bolívar. Para muchos es un libertador, o fue un libertador. Para otros un dictador implacable. Alguien que estaba rodeado del ocultismo, de la masonería. Alguien que creía en las fuerzas ocultas, pero también estuvo cara a cara frente a Napoleón Bonaparte durante su coronación. También se dice que conoció muy joven al mismísimo rey de España. Nadie sabe si tuvo hijos, no se conoce su descendencia, algo que resulta bastante extraño porque todos los demás libertadores, héroes de la patria de aquellos años, tuvieron hijos, tuvieron descendencia. ¿Era homosexual Simón Bolívar? ¿Era infértil? ¿O escondió a sus hijos? No tengo ni idea. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar con un investigador que ha estudiado la vida de Bolívar y que acaba de publicar un libro en el que devela grandes misterios alrededor de él y otros antiguos presidentes de esta parte del continente americano. Vamos a hablar de los misterios de Simón Bolívar, así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Bolívar, el héroe, el libertador, el dictador, el rebelde. Para muchos el fundador de 5 países, para otros un dictador abyecto que llevó a la desgracia a gran parte de sus guerreros, que los traicionó, que los terminó ejecutando como al almirante Padilla, bueno, a muchos más. Para hablar de Simón Bolívar tenemos a un investigador, a un historiador muy conocido que acaba de publicar un libro que se llama Presidente sin pedestal, que es nada más y nada menos que el señor Nicolás Pernet. Nicolás, muchas gracias por estar aquí en este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Saludos Esteban, y a ti muchas gracias por invitarme a este podcast. Como siempre, es un gusto conversar contigo en cualquier espacio. Antes de hablar de Simón Bolívar y de todos sus misterios, quiero felicitarlo por su nuevo libro y cuéntenos a todos nosotros por qué escribió ese libro, por qué revisar la historia de los héroes, por qué descubrir esa parte retorcida tal vez de sus personalidades, por qué investigar sus conexiones con los masones. ¿Qué es lo que lo llevó a usted a escribir este libro? Bueno, mi libro nació de varios intereses. Por un lado, quería escribir una historia que se burlara un poco de la historia patria, que siempre se transmite por muchos canales, se le reverencia en muchos sentidos. Y creo que esa historia tan laudatoria, tan elogiosa, tan de alabanza al pasado, lo que hace es que mucha gente, por un lado, crece con una idea errónea de lo que pasó, y por otro también se aburra de eso, porque en Colombia nos gusta mucho todo lo que es el humor, burlarnos, hacerle la gracia a algo, y encontrarnos con estas historias que no hacen sino hablar de los magníficos que eran nuestros héroes puede ser un poco aburridor. Entonces, de pronto, para ofrecer una historia distinta, que fuera más agradable y que tuviera más sustancia para mucha gente, creo que me quería hacer un libro que fuera así, más dado al juego, a la burla, a la sátira y no a esta historia más acartonada y más seria en el sentido de aburridora. Creo que eso fue para empezar como la motivación. Ya después, viendo muchas cosas que pasaban en el país, me llamó la atención cómo durante el paro nacional de 2021 tumbaron muchas estatuas de próceres y de libertadores que yo pensaba que estaban más altos en el panorama o en el corazón de los colombianos, pero parece que no, parece que hay mucha crítica y muchas ganas de cuestionar realmente este legado y de cuestionar a los presidentes en general, no importa de qué partido sean. O sea, que tenemos que alimentar es como el espíritu crítico de ver a los poderosos y a la gente con poder con más distancia, con más reserva y de un modo más desafiante, no importa de qué partido sean ni cómo llegaron al poder. Un poco eso fue, eh, grosso modo, lo que me animó a escribir el libro de diferentes perspectivas. Y bueno, tenía
tenía tiempo y entusiasmo y lo hice y por eso apareció. La imagen de Simón Bolívar siempre ha sido polémica. La usa la derecha, la izquierda, los militares, las guerrillas, los dictadores, los demócratas. ¿Por qué cree usted que sigue generando tanto impacto después de tanto tiempo? ¿Por qué Bolívar sigue estando tan presente? Sobre todo una figura tan enigmática, porque, pues como veremos más adelante, es alguien que estaba involucrado con el ocultismo, con los masones. Es alguien que no tuvo descendencia, que no tuvo hijos. De eso hablaremos más adelante, pero quisiera preguntarle a usted, ¿por qué es tan vigente, digamos, esa imagen de Bolívar, ¿no? También se habla de la maldición de Bolívar, cuando el mismo Chávez, el mismo presidente Chávez de Venezuela, sacó su cuerpo y dicen que de ahí en adelante todos los que estaban ahí vieron los restos óseos de Bolívar fallecieron, ¿no? Murieron malditos. ¿Qué es lo que hace que Bolívar esté tan vigente, señor Pernet? Bueno, sin duda alguna, Simón Bolívar sí tuvo mucha influencia en la guerra de independencia. Fue un líder nato y tuvo algunas batallas y algunas guerras que ganó y otras las perdió, sin duda alguna, pero ganó las definitivas y sin duda se merece un aplauso, pero solo uno, como líder militar. El problema es que al ser líder militar, creyó también que podía ser líder político y establecer el modo de gobierno y el destino político de Colombia, o sea, de la Gran Colombia. Y claro, como él venía de la milicia, solamente había aprendido era a mandar. Y en la milicia, pues las órdenes se cumplen, no importa qué tan estúpidas sean o qué tan mal estén diseñadas. Y no hay deliberación, no hay democracia, no hay nada. Hay simplemente la voz de mando del general, del coronel, del que lleve más alto rango, y el resto obedece ciegamente. Claro, Bolívar fue su manera de gobernar. Y al mismo tiempo mantuvo esa dualidad insoportable de muchos gobernantes que dicen que defienden la democracia, pero a la vez imponen sus órdenes. Bolívar varias veces, digamos, lo que dijo, que iba a dejar el poder para que otro más lo tomara, que él ya había cumplido su papel y nada que lo hacía. Entonces, en el fondo fue un adicto al poder que se quiso quedar gobernando a la manera en que había gobernado los ejércitos, o sea, de un modo autocrático, de un modo dictatorial. Si hubiera hecho, por ejemplo, como San Martín en Argentina, que lideró la guerra y luego se fue, no se quedó peleando en las dinámicas políticas del país, pues hubiera sido, digamos, lo que más limpio su legado, aunque también como guerrero tuvo sus cuestionamientos. Pero políticamente sí creo que dejó un mal precedente en el país de que cada caudillo que llega cree que puede gobernar en nombre de Simón Bolívar y hacerlo a su manera, o sea, hacerlo dictatorialmente. Porque que quede claro, nunca fue un demócrata Bolívar, siempre fue un dictador y un hombre dado a mandar y a la fuerza más que a los consensos. Así que esa es mi principal crítica a él, sin duda. Uno de los misterios más grandes acerca de Bolívar es su conexión con la masonería y las tradiciones herméticas, con el ocultismo. No sé no sé qué tanto investigó usted sobre eso. Se hablaba mucho de que él era muy cercano a las prácticas de brujería también, que Bolívar tenía algo de sacrílego, ¿no? Frente a lo religioso. Todavía se dice, por ejemplo, en Venezuela se utilizan muchos cantos y se ve a Bolívar incluso como un santo popular que se aparece y que cura.
en el monte de Sortre, ahí donde está también María Leonza, no sé, Nicolás, si usted ha escuchado de eso. ¿Qué encontró usted en su investigación de este lado mágico, digamos, de Bolívar? Simón Bolívar viene de Venezuela y Venezuela, digamos que debido en gran parte a la influencia africana y también indígena, también española, pero sobre todo africana, tiene mucha relación con la brujería, con la santería. Todos sabemos que el culto de María Lionza, el culto de José Gregorio Hernández, hay bastantes, digamos que relaciones con todo este mundo de la brujería en Venezuela. Y claro, Bolívar creció en ese medio, creció viéndose con esclavas de sus haciendas, en donde justamente le impartían o le influían en ese sentido. Así que no es nada raro que tuviera, que por lo menos no fuera extraño a esas prácticas y que tampoco se extrañara cuando los soldados o la gente de sus tropas las practicaba. Ya más adelante, cuando entra a la masonería, lo hace más por influencia de Francisco de Miranda, un venezolano que estaba viviendo en ese momento en Londres, y Bolívar lo visita y es él quien lo inicia en esa logia, que en ese momento era una logia, digámoslo, que tenía como ideas progresistas de deseo de libertad de muchos países, y que también tenía sus prácticas, sus secretos, obviamente, pero que sobre todo se daba en ese momento, tenía un carácter muy político, era un centro de discusión de ideas políticas. Y Bolívar lo hace en parte porque era una moda muy grande entre los jóvenes ilustrados como él, y en parte para ganarse la confianza y la cercanía de Francisco de Miranda, a quien luego va a traicionar y va a entregar a los españoles. Pero después, ya en el momento de la guerra de independencia, digamos que no va a pesar tanto estos blasones de la masonería, sino más bien los militares. Y también Bolívar, obviamente, al ser presidente, se va a presentar como un católico, de camándula, y que cada domingo iba a misa. Pero yo en el fondo creo que él no era muy creyente en ninguna de estas prácticas. Su máxima religión siempre fue el bolivarianismo, o sea, la adoración a su gobierno y a él mismo. Otro de los grandes misterios de Bolívar era su mente, ¿no? Su personalidad, su vida personal. Muchos hablan que era una persona muy fría, lejana. Otros dicen que era cálido y cercano a sus soldados. Lo cierto es que él mandó a ejecutar gente, vio atrocidades, vio gente despedazada, descuartizada. También se dice que tuvo muchas amantes. Incluso estuvo casado, su esposa murió muy joven, como hemos hablado, pero nunca tuvo hijos. Y eso es muy raro. Otros hablan de que era homosexual, que escondía algo y que además era infértil tal vez. Otros dicen que tenía sus amantes y que las utilizaba como piezas de ajedrez, como a Manuelita Sáenz y a otras más, a la que llaman la libertadora del libertador. ¿Quién nos puede hablar de esta vida personal de Simón Bolívar, señor historiador Nicolás Pernet? No, yo no creo que Simón Bolívar haya sido una figura fría o estoica o romana, así en ese sentido que a veces lo pinta. Creo que era un Caribe pleno, así como lo pinta García Márquez en su novela El general en su laberinto. Es decir, que era dado a todas las emociones y a todas las sensaciones así típicas de los latinoamericanos. Era muy dado al rencor, a la rabia, a sentirse muy dolido cuando lo ofendían, pero también a la alegría, a la risa, de partir con los soldados, y digamos que toda esa emoción a flor de piel, que
que nos caracteriza, incluidas sus relaciones con las mujeres. Claro, en un comienzo él intenta, digamos, llevar la vida de un hacendado típico de esa época en Venezuela, un cacao. Se casa con María Teresa Rodríguez, pero ella muere a poco tiempo. Así que Bolívar queda viudo de 20 y pico de años. Y ya entonces se entrega una vida más, digámoslo, más liberal, más licenciosa en cuanto a las relaciones con las mujeres. Tuvo muchas amantes, muchas conocidas, otras desconocidas. Llegó a cancelar o a cambiar el curso de campañas militares justamente para poder estar con mujeres. Cuando iba a ser el desembarco en Venezuela, proveniente de Haití, para empezar la campaña libertadora, decidió irse a una isla inglesa porque su novia estaba ahí, su novia de ese momento, Josefina Machado. Entonces, digamos que siempre tuvo un lugar muy importante en su corazón y en su cabeza las mujeres y el amor. Lo que no se sabe es de hijos reconocidos de Bolívar. Él cuando muere en Santa Marta no deja ninguna herencia ni ninguna referencia a ningún hijo. Yo creo que si él hubiera sabido de hijos, los hubiera reconocido en su testamento. Digamos que no tenía un sentido del honor así muy alto, y no creo que a último momento había decidido esconderlo. Así que si tuvo hijos, yo creo que él no lo supo. Lo que pasa es que eran muchas campañas en donde se pasaba de una ciudad a otra muy rápidamente. Apenas tenía tiempo de quedarse una noche en algún lugar y de pronto estar con alguna mujer de esa región. Y luego era muy complicado mantener el contacto, así que por eso de pronto ha habido después rumores de que tuvo varios hijos. Otros dicen que fue infértil y que por eso nunca tuvo hijos a pesar de toda esa cantidad de aventuras amorosas. Yo creo que más allá de que los tuviera o no, el hecho es que no dejó una dinastía, así como otros apellidos u otros próceres u otra gente de política que luego han tenido hijos y nietos y bisnietos en el poder. O sea, no ha habido realmente luego más presidentes Bolívar de la línea de Simón. Así que en eso sí fue una especie de emperador sin estirpe, sin familia real. En su libro, Nicolás, usted nos dice o menciona, mejor, que Bolívar era alguien que estaba más cercano a montar caballo y dar batalla que a gobernar. Es algo que han afirmado muchos. Era como si su alma fuera más de guerra, estar siempre en peleas, que sentarse en un escritorio a ser realmente un presidente, un gobernante. Y muchos dicen que eso fue lo que lo condenó y que por eso terminó muriendo solo, rumbo al exilio. Por eso terminó abandonado por sus colegas y amigos. Por eso, después de conseguir la libertad, la independencia de los países de América, terminó siendo esclavo de su propio destino, ¿no? Es algo muy extraño. ¿Qué nos puede hablar de eso, Nicolás? Sí, claro, pues entonces digamos que Bolívar era un niño muy activo, tanto que su maestro Simón Rodríguez lo hacía caminar grandes distancias, subir montañas y correr. Y claro, y luego entró a las guardias allá de Aragua en Venezuela y empezó su práctica militar siendo un puber de 14 años. Entonces, realmente esa idea del Bolívar intelectual o entregado a los libros no es tan cierta. Después sí se va a ser lector, digámoslo, ya en su vida adulta, pero en su juventud, como a muchos jóvenes, muchos pelados les gusta es correr y jugar y saltar y miquear y pelear también. Entonces siempre fue una figura muy dada al combate. Era, digámoslo, mediano para su época, digamos que para nuestros estándares
su estatura era muy bajita porque la gente ha crecido mucho, pero en su época no es que fuera muy bajito, era más bien mediano. Entonces, y claro, más bien era dado como a la energía y a dirigir los combates y a ser el primero. Cuentan que cuando estaba en España, porque como era un rico de Venezuela, tuvo la oportunidad de estudiar en la Escuela Militar de Madrid, donde también estaba Fernando VII, que fue el rey de España, que luego él combatió y a quien le quitó las colonias de América y que en uno de esos juegos justamente llegó a tumbar a Fernando VII en medio de las actividades de la Escuela Militar de Madrid. Entonces, por eso digo que él siempre fue más dado a un caballo y a la guerra que a otras labores, que las labores, digamos, de, de gobierno o de escritura. Él sí dejó muchos textos y discursos y proclamas y correspondencias que muchas veces dictaba mientras caminaba o mientras estaba a caballo o mientras estaba viajando. O sea, era alguien de mucha energía que realmente le costaba mucho quedarse quieto y, y era más dado a como llevarse por impulsos y por pasiones que por pensamientos o por mesura. Por eso creo que cuando luego ya se gana la independencia y le toca hacer el gobierno, él se va realmente a otras partes del reino a seguir la guerra de independencia y deja Santander más encargado de esas pequeñas cuentas o minucias que pueden parecerle muy aburridoras a un militar de carrera o a un héroe de guerra, pero que terminan siendo la base en gran medida de lo que es el gobierno de un país. Por eso también el país estuvo tan influido por la impronta santanderista, porque fue el que se quedó realmente gobernando y ordenando las leyes y las finanzas del país que estaban haciendo. Bueno, ha sido un podcast realmente diferente. Me gusta hacer podcasts distintos aquí en el canal. Es la libertad que tengo gracias a las posibilidades que nos da YouTube. Nicolás Pernet, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Cómo se llama su libro? Que es Presidente sin pedestal, obviamente. ¿Y dónde lo pueden conseguir todos aquellos que nos están escuchando? Bueno, Esteban, muchas gracias. Mi libro se llama Presidente sin pedestal, una historia cínica de los gobernantes de Colombia. Y se puede conseguir en la mayoría de librerías del país, las de cadena como Panamericana o la Librería Nacional, o por internet a través de Busca Libre y tal vez puedan preguntarlo en librerías pequeñas de su ciudad o su región en donde lo pueden encontrar. También está en formato ebook, EPUB, bueno, digital, para comprarlo en línea y leerlo en caso de que no tengan acceso al libro en físico. Y como siempre es un gusto conversar contigo, Esteban, de historia, de los temas que han estado ocultos, de las leyendas que se ha construido, de los mitos a veces que hacen la historia y un poco también de la realidad sobre todo, que es la que se debería conocer y hablar más cuando se habla del pasado. Muchas gracias y hasta la próxima. Para terminar este podcast, que ha sido bastante interesante, que ha sido diferente a los anteriores, solo quiero decirles dos cosas a todos ustedes. La primera, la historia es algo que narran los vencedores. Los vencidos generalmente son olvidados, vistos como los derrotados. Si acaso conocemos los nombres de sus líderes, pero no sabemos sus luchas. Toda guerra siempre trae tragedias. Toda guerra siempre trae dolor. Y lo que quiero decirles a todos ustedes es que la historia tristemente está escrita con sangre, con tragedias, con guerras, con violencia. Pero en el fondo,
todas estas personas eran seres humanos. Y por más poder que hayan tenido, por más guerras y batallas que hayan ganado, en el fondo tenían huesitos, carnecita, como la suya y como la mía. Esa es la primera cosa. Y la segunda, ¿de qué vale conquistar el mundo a veces? ¿De qué vale luchar si nos quedamos solos? Aprovechen ustedes su tiempo. En cualquier momento nos podemos ir, nos podemos morir. Y ahí sí, nos transformaremos nosotros mismos en historia, seremos historia. Y después nos olvidarán. Seremos solamente olvido. Por eso aproveche que está vivo, si me está escuchando. Pásela bien, pásela bueno, cuídese, quiérase mucho, ámese, ame a la gente que lo rodea, pida perdón, perdone a quienes le han hecho daño si se lo solicitan. Trate de vivir en armonía, porque recuerden ustedes que por más que intentemos, el tiempo no puede ir atrás. Y yo desde aquí, desde este micrófono, en la mitad de la noche, cuando grabo esto para ustedes, solo me queda decirle que esté usted donde esté, lo quiero mucho.